Una de las bebidas más coloridas, alegres y juveniles del mundo nació en uno de los momentos más oscuros de la historia. Estoy hablando de Fanta, la misma que hoy quizás asocias con juventud, diversión y anuncios llenos de energía, pero tiene un origen que casi nadie te cuenta. No nació por creatividad, tampoco por innovación, ni siquiera por marketing. Nació por una guerra. Pero aquí viene lo más curioso. ¿Por qué Coca-Cola, una empresa estadounidense, terminó operando dentro de la Alemania nazi? ¿Quién fue el hombre que logró mantenerla viva en medio de este régimen? Y sobre todo, ¿qué tenía realmente la primera Fanta que bebían, o mejor dicho, consumían los alemanes en ese tiempo? La respuesta no es lo que imaginas, porque esta no es solo la historia de una bebida, sino como una de las marcas más grandes del mundo sobrevivió adaptándose a un sistema como la Alemania del régimen. Una historia con decisiones cuestionables, de negocios por encima de la moral y de cómo el marketing puede transformar incluso los orígenes más oscuros en algo completamente olvidado. Después de entender cómo nació Fanta, no la vas a ver igual nunca más. Cuando pensamos en Coca-Cola, pensamos en Estados Unidos, en capitalismo, cultura pop y libertad. Por los años 30 la historia fue muy diferente. Coca-Cola Company llegó a Alemania en 1929. En ese momento el país estaba en crisis. Tras la Primera Guerra Mundial había una economía destrozada por la hiperinflación, desempleo masivo y una población desesperada por estabilidad. A partir de ahí la cosa empieza a cambiar. En lugar de vender Coca-Cola como un símbolo estadounidense, la empresa tomó una decisión clave: dejar de parecer extranjera. La estrategia fue simple pero efectiva: no vender América, sino vender algo que pareciera alemán. Crearon una red de distribuidores locales, empresarios alemanes, familias alemanas y publicidad en alemán. De esa manera, poco a poco, Coca-Cola dejó de ser vista como algo extranjero y empezó a sentirse como parte del país. Luego, en 1933, todo se intensifica, con la llegada de Adolf al poder, y lo que podría haber sido el fin de una empresa estadounidense en Alemania se convirtió en lo contrario. Coca-Cola crece y crece rápido. Mientras muchas empresas extranjeras fracasaban, Coca-Cola logró adaptarse. Ajustó su mensaje, su imagen y su forma de vender. Se alineó con la mentalidad del momento: disciplina, trabajo y productividad. Su eslogan en Alemania era simple, algo como "tómate un descanso". Pero no era un descanso cualquiera, era el descanso del trabajador alemán, del obrero industrial y del ciudadano. Y así Coca-Cola logró infiltrarse en la vida cotidiana: fábricas, eventos, calles e incluso en espacios vinculados al propio régimen. Durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, Coca-Cola fue uno de los principales proveedores de bebidas, un evento que el régimen utilizó como vitrina para el mundo. Y ahí estaba la marca, presente, visible, integrada en ese sistema. Para finales de los años 30, el crecimiento era brutal. Pasaron de vender miles de cajas a millones, con decenas de plantas embotelladoras y cientos de distribuidores. Lo más curioso es que muchos alemanes ya no veían Coca-Cola como una marca extranjera, lo veían como algo suyo, algo propio, algo normal, sin darse cuenta que detrás seguía siendo una empresa estadounidense, operando en uno de los sistemas más extremos de la historia. Y cuando todo parecía funcionar, llega el verdadero problema: la guerra. Pero toda esta historia no se entiende sin una persona: Max Kate, un nombre que casi nadie conoce, pero que literalmente salvó a Coca-Cola dentro de la Alemania nazi. Kate entra a la empresa en 1933, el mismo año en que Hitler llega al poder, y no es casualidad. Desde el inicio destaca por algo muy claro: obsesión total con la empresa. No era carismático, no era extravagante, era disciplinado, frío y estratégico, y sobre todo extremadamente leal a Coca-Cola. Cuando el contexto político empieza a volverse peligroso para empresas extranjeras, Kate entiende algo antes que nadie: si Coca-Cola quiere sobrevivir en Alemania, tiene que adaptarse completamente, no a medias, ya que el problema era enorme. Con la guerra acercándose, el gobierno nazi empieza a controlar empresas extranjeras, muchas son confiscadas o directamente eliminadas, pero Kate, en lugar de resistirse, sigue el juego del sistema, moviéndose dentro de la burocracia del régimen, aprovechando sus propias reglas, logrando algo casi imposible:
imposible. Se convierte oficialmente en el administrador de los activos de Coca-Cola, en nombre del propio Estado alemán. Fue una jugada brillante porque en lugar de perder la empresa, la protegió desde adentro, bajo control alemán en teoría, pero operando como siempre en la práctica. Gracias a esto, mantiene abiertas más de 40 plantas embotelladoras y una red de cientos de distribuidores. Mientras otras compañías desaparecían, Coca-Cola seguía funcionando. Pero para mantener esa posición, Kate tuvo que demostrar lealtad al régimen. Participó en eventos alineados con el mismo, discursos frente a símbolos del partido y actos donde promovía la lealtad al sistema. Un ejemplo claro ocurrió en 1938. Según algunos relatos, durante una convención de la empresa, Kate presentó el evento frente al inconfundible símbolo del partido. Desde ahí proclamó su lealtad y terminó su discurso con un viva la victoria, en alemán sería algo como Sieg Heils, dirigido a Hitler. Y eso cambia la perspectiva de la historia, porque ya no es solo una empresa sobreviviendo, es una empresa adaptándose demasiado bien. ¿Y qué pasaba dentro de esas fábricas? Bueno, durante la guerra, la economía alemana dependía del trabajo forzado. Millones de personas, prisioneros de guerra, civiles capturados y víctimas del régimen fueron obligadas a trabajar en condiciones extremas. Existen pruebas de que grandes empresas utilizaron este sistema de forma directa. El caso de Coca-Cola es distinto, la historia no es tan clara. No existen pruebas definitivas de que gestionaran campos de trabajo, pero muchos historiadores coinciden en algo. Es muy probable que en algún nivel sus operaciones también se beneficiaran de ese sistema, porque en ese contexto era casi imposible no hacerlo. Y eso vuelve todo aún más turbio. No solo es adaptación, es el precio de seguir funcionando. Aún así, Kate mantenía una línea muy clara. Nunca se unió oficialmente al partido del régimen, no por ética, sino por estrategia. Sabía que eso podía comprometer su posición si todo cambiaba, y esa decisión le salvaría años después. Y hay una historia que resume perfectamente el tipo de situación en la que vivía. En 1945, con la guerra prácticamente perdida, un alto general alemán lo confronta directamente. Le da una orden clara: eliminar cualquier vínculo con Estados Unidos, cambiar el nombre de la empresa y borrar toda conexión con Coca-Cola. Era una orden militar, desobedecer podía costarle la vida. Pero Kate se negó, decidió mantener el nombre arriesgándolo todo. Y entonces pasa algo casi absurdo. Antes de que pudiera haber consecuencias, ese mismo general muere en un bombardeo aliado. Sin castigo, sin represalias, Kate sale intacto, como si el caos de la guerra hubiera jugado a su favor una última vez. Pero antes de ese suceso, su objetivo era uno solo: mantener Coca-Cola viva, cueste lo que cueste. Y durante un tiempo lo logró, hasta que la guerra dejó de ser una amenaza y se convirtió en una realidad que iba a cambiarlo todo. Hasta ese momento todo parecía bajo control. Max Kate había logrado lo imposible: mantener viva Coca-Cola dentro de la Alemania. Sin embargo, había un problema que ni siquiera él podía resolver. El ingrediente más importante de todos, el jarabe secreto de Coca-Cola, la fórmula, nunca estuvo en Alemania. Siempre se producía en Estados Unidos y luego se enviaba a las embotelladoras del mundo. Pero cuando estalla la guerra, todo esto se acaba. Primero el bloqueo naval británico, después el embargo total de Estados Unidos y finalmente la ruptura absoluta. Tras los ataques de Pearl Harbor y la consiguiente declaración de guerra de Alemania a Estados Unidos, pasan a ser enemigos directos. El gobierno prohibía cualquier transacción comercial, financiera o logística entre empresas de Estados Unidos y potencias del eje. Sin comercio, sin transporte y sin comunicación, de un día para otro el suministro se corta. Y sin ese jarabe, Coca-Cola no existe. No hay forma de replicarlo, no hay alternativa, no hay plan B. Las fábricas siguen ahí, los trabajadores también, pero el producto desaparece. Kate intenta racionar lo poco que queda, pero las últimas botellas se reservan para hospitales, exclusivamente para reconfortar a los soldados gravemente heridos en los hospitales. Para 1942 ya no queda nada. Plantas embotelladoras que antes producían millones de botellas están a punto de detenerse por completo. Entonces Kate se enfrenta a una decisión difícil: o cerrar la empresa o inventar algo completamente nuevo, sin ingredientes, sin recursos y en medio de una guerra. Y lo que decide hacer es lo que va a dar origen a una de las marcas más conocidas del planeta. Así
así que tomó una decisión: crear una nueva bebida con lo que hubiera disponible. El problema es que prácticamente no había nada. Alemania estaba en guerra, los recursos estaban controlados, el azúcar era escaso y la fruta limitada. Aún así, Kate reunió a su equipo y le dio una orden clara: improvisar, usar lo que encontraran. Y ahí entra en escena el jefe químico de la empresa, Wolfgang Schettelig. Su misión era casi imposible: crear una bebida vendible usando desperdicios. Y eso fue exactamente lo que hizo. La primera versión de Fanta no tenía nada que ver con la de hoy. No era naranja, no era brillante, ni siquiera era refrescante. Era una mezcla improvisada de lo que quedaba en una economía colapsada. Suero de leche, el residuo de hacer queso, restos de manzana prensada, básicamente pulpa desechada de la elaboración de sidras, azúcar de remolacha cuando había, y cualquier sobrante de fruta disponible. El propio Kate lo describió años después de una forma bastante clara: las sobras de las sobras. El resultado era un líquido turbio de color marrón con un sabor que cambiaba constantemente. Dependía de los desechos disponibles durante cada mes en la destrozada economía del régimen, por lo cual no había consistencia, no había estándar y no había una calidad real. Pero al menos podrían sobrevivir. Ahora faltaba lo más difícil: venderlo, porque nadie iba a comprar una bebida hecha con residuos en medio de una guerra, y además que se quería posicionar como el sustituto de la gran Coca-Cola. Kate reunió a su equipo y les pidió dejar volar su fantasía. En alemán esa palabra es Fantasie, o bueno, algo así se dice. Y en medio de esa reunión, uno de los vendedores más brillantes de la filial, un hombre llamado Joe Knipe, dijo: Fanta. Corto, simple y fácil de recordar. Así nació el nombre. Lo que empezó como una solución desesperada se convirtió en un producto real, y sorprendentemente funcionó. Para 1943, Fanta había logrado vender 3 millones de cajas. En un país aislado no es que había muchas opciones, pero lo más impactante de todo es que la gente no la usaba como imaginas. Para 1943, Fanta ya estaba en todas partes, pero Alemania ya no era la misma. La guerra estaba pasando factura, las ciudades eran bombardeadas y la comida empezaba a escasear, y el azúcar prácticamente desapareció. En ese contexto, Fanta dejó de ser solo un refresco, se convirtió en otra cosa. Las familias ya no la compraban para disfrutarla, la compraban para sobrevivir, porque aunque era una bebida improvisada, tenía algo valioso: calorías, un poco de dulzor y algo de energía, y eso en tiempos de guerra lo era todo. Así que empezaron a usarla de una forma curiosa, no para beberla, sino para cocinar. Amas de casa en toda Alemania vertían Fanta en ollas hirviendo, la mezclaban con sopas, con estofados y con lo poco que tuvieran disponible. Era una forma de añadir sabor cuando ya no quedaba casi nada. Una bebida creada con residuos industriales, siendo usada como ingrediente básico de supervivencia, no como un lujo, no como un capricho, sino como una herramienta para alimentar a toda una familia. Fanta, más que una marca, se convierte en un símbolo, no de innovación, no de marketing, sino de adaptación extrema, de cómo una empresa y una población entera se ajustan a condiciones difíciles. Mientras todo esto pasaba dentro de Alemania, fuera del país el mundo estaba cambiando, y muy pronto todo ese sistema iba a colapsar. En 1945 todo termina. La Segunda Guerra Mundial llega a su fin. La Alemania nazi colapsa y las ciudades quedan destruidas, y con ellas todo el sistema que había permitido que Fanta existiera. Pero hay algo que hace toda esta historia aún más rara. Mientras todo esto pasaba en Alemania, en Estados Unidos Coca-Cola estaba construyendo una imagen completamente distinta. Bajo el liderazgo de Robert Woodruff, la empresa se convirtió en un símbolo del patriotismo americano. Su promesa era simple: cada soldado estadounidense, sin importar dónde estuviera, tendría una Coca-Cola, a cualquier costo. La empresa construyó decenas de plantas alrededor del mundo, distribuyó miles de millones de botellas, se convirtió en un símbolo de libertad, pero al mismo tiempo había hecho todo lo posible por mantener su negocio activo en la Alemania nazi durante los años anteriores, incluso cuando la guerra ya era inevitable. Dos caras completamente opuestas, pero el mismo producto en dos lados de la guerra. Y eso deja una verdad: para la empresa no había ideología, solo negocio. Continuando en Alemania, las fábricas seguían en pie en muchos casos, pero ahora estaban bajo control aliado. Y ahí aparece otra vez el mismo hombre, Max Kate. Después de años operando dentro del régimen, se presenta ante los aliados para recuperar su posición.
Al principio lo rechazan, ya que lo ven como alguien demasiado cercano al sistema anterior, demasiado involucrado. Entonces decide esperar y moverse estratégicamente. Mientras tanto, algo importante ocurre. El suministro de Coca-Cola vuelve. El jarabe regresa desde Estados Unidos y la producción original se reactiva. En ese momento, Fanta deja de ser necesaria. La bebida que había sostenido toda una red industrial simplemente desaparece. Para 1949, la Fanta original deja de producirse. Pero la historia de Kate no termina ahí. Cuando los estadounidenses revisan lo que ocurrió durante la guerra, investigan su comportamiento, analizan sus decisiones, su relación con el régimen, todo, y llegan a una conclusión sorprendente. Nunca se unió oficialmente al partido nazi, y más importante aún, protegió los intereses de la empresa en todo momento. Pero lo que realmente impacta son los resultados. Kate no solo mantuvo las fábricas y camiones funcionando, también generó enormes beneficios gracias a Fanta. Dinero en medio del caos de la guerra. Cuando devuelve el control a Estados Unidos, no entrega una empresa destruida, entrega una empresa operativa y con ganancias. El resultado no fue castigado, sino que fue recompensado, ascendido a dirigir Coca-Cola en toda Europa. Y podría haber quedado ahí, como una historia oscura olvidada. Pero años después, en los 50, Coca-Cola enfrentó un nuevo problema: competencia. Pepsi estaba creciendo, innovando y lanzando nuevos sabores. Coca-Cola necesitaba responder, así que alguien toma una decisión inesperada: recuperar el nombre Fanta. Pero esta vez todo sería diferente. La nueva versión no nace en Alemania, nace en Italia, con naranjas reales, sabor dulce y color brillante. Nada que ver con la versión de la guerra. Era una bebida completamente nueva con un nombre antiguo. Y esa es la Fanta que conocemos hoy, la que se vende en más de 200 países, la que genera miles de millones, la que parece no tener nada que ver con su origen, pero sí lo tiene, porque detrás de esa marca colorida hay una historia que casi nadie cuenta, y cuando se intenta contar no siempre sale bien. Durante décadas esta historia quedó enterrada. Coca-Cola nunca lo ocultó de todo, pero tampoco la puso al frente, simplemente dejó que se olvidara, y funcionó hasta 2015. Ese año Coca-Cola decide hacer algo que parecía inofensivo: celebrar el aniversario de Fanta, lanzar una versión especial en Alemania, un diseño retro y una receta inspirada en la original. Todo normal hasta que llega el anuncio. Y ahora, un breve viaje en el tiempo en cuanto a la fantasía. Hace 75 años, las materias primas para la popular Coca-Cola escaseaban en Alemania. Los empleados de Coca-Cola, bastante ingeniosos, tuvieron que idear algo y se les ocurrió una idea brillante. A partir de los pocos ingredientes disponibles, como suero de leche y fibras de manzana, simplemente crearon una nueva bebida. Tata, el nacimiento de la Fanta. Fanta, por su sabor fantástico y la idea llena de fantasía. Este ícono alemán cumple 75 años y, para celebrarlo, traemos de vuelta la sensación de los buenos viejos tiempos con la nueva Fanta Classic. Una Fanta completamente nueva, inspirada en la receta original. Tiene un sabor único, delicioso y menos dulce. Y está disponible en la inconfundible botella con anillo. Sí, la de aquellos tiempos. La nueva Fanta Classic. Tan buena como antes, solo que hoy. En el video la marca cuenta el origen de Fanta, pero lo hace de una forma muy específica. Hablan de escasez, de creatividad, de ingenio, pero omiten algo clave. No mencionan la guerra, no mencionan a los y no mencionan el contexto real. Y luego dicen una frase que lo cambia todo: queremos traer de vuelta el sentimiento de los buenos viejos tiempos. El problema es obvio, porque esos buenos tiempos eran la Alemania del régimen. La reacción fue inmediata. Críticas en redes, medios internacionales, historiadores, todo el mundo señalando lo mismo. No puedes romantizar ese periodo. No puedes suavizarlo, no puedes venderlo como nostalgia. La presión fue tal que la empresa tuvo que reaccionar. Retiraron el anuncio, pidieron disculpas públicas y aclararon que nunca quisieron hacer referencia a esa época. Pero el daño ya estaba hecho, porque dejó algo muy claro. Incluso hoy, las marcas siguen intentando controlar la narrativa de su pasado, elegir qué contar y qué no. Y cuando se equivocan, la historia vuelve. Fanta hoy es todo lo contrario a su origen. Colores brillantes, publicidad alegre, energía, juventud, diversión.
Pero detrás de esa imagen hay una historia incómoda, una bebida que no nació para disfrutarse, sino para sobrevivir, creada en medio de una guerra, dentro de un sistema extremo y sostenida por decisiones que hoy serían muy difíciles de justificar, porque esta historia no es solo sobre Fanta, es sobre cómo funcionan realmente las grandes marcas, sobre cómo pueden adaptarse a cualquier contexto, incluso a los más oscuros, sobre cómo el marketing puede transformar la percepción hasta borrar casi por completo el origen de un producto, y sobre todo, sobre cómo nosotros como consumidores rara vez nos preguntamos de dónde vienen realmente las cosas que usamos todos los días. Lo interesante no es que Fanta tenga este origen, lo interesante es que casi nadie lo sabe, y que durante años no hizo falta que nadie lo ocultara, porque el tiempo, el marketing y la memoria selectiva hicieron el trabajo. Así que la próxima vez que veas una Fanta, quizás la veas igual o quizás no.